Proyecto de ley que no es transversal, que hace mención al problema y cómo mejorarlo. Le presento a las expertas que rápidamente nos van a ayudar a entender más el fenómeno y el intento de solución. Camila Arendt, así es, directora de directora científica de Plastic Ocean Chile, ella es bióloga. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. ¿Es Arendt? ¿Está bien? Es Arendt. Arendt, disculpa. Muchísimas gracias. Y Javiera Calisto, directora de la campaña de contaminación marina de Oceana, ella es abogada, así que tenemos las dos miradas. Muchas gracias por estar aquí, Javiera, también. Muchas gracias por la invitación. Ustedes coinciden conmigo que al menos el problema ya está visibilizado, tenemos cierta conciencia, no por eso está mejorado, ni mucho menos, pero ¿ese primer paso está dado? ¿Coinciden conmigo ustedes que están más encima del tema permanentemente? Sí, de todas maneras es el tema ya de la contaminación por plástico, qué hacer, cómo se ha insertado en la sociedad, sí, ya es un tema que ha permeado en diferentes ámbitos, lo cual nos favorece para lo que estamos haciendo junto con Oceana también. Ya, ¿tú estás de acuerdo que es un primer paso? ¿Y qué lo pudo haber producido? Porque hace 5 años estábamos tan inconscientes y el problema era el mismo. Sí, no, de todas maneras ya existe una visibilización y todo esto partió un poco con las primeras ordenanzas municipales de las bolsas plásticas, por ejemplo. Luego esto se transformó en una ley. También tenemos la ley REP, que es la ley de responsabilidad extendida del productor, y todos estos han sido pasos muy relevantes, pero ahora, con este proyecto de ley que se presenta, venimos a complementar todas estas propuestas, a fortalecerlas en el fondo, y a regular los plásticos que son los más encontrados en las costas, en el mar, en el fondo, y que en el fondo van a provocar la prevención en la generación de residuos y de plástico, siendo el plástico el principal residuo encontrado en las playas. Antes de que me expliquen cuáles son las vías de solución posibles, qué experimentos hay en el mundo que están dando soluciones, yo me temo a que satanizar a priori al plástico como un... O sea, hay que pensar que hay muchos elementos de la medicina, entiendo porque los marcapasos son de plástico, o tienen elementos de plástico, por lo tanto, el problema, me da la impresión que somos más las personas que el plástico. O sea, exactamente. Pues como lo usamos. Exacto, porque el plástico, entendiendo todas las ventajas que tiene, que es liviano, que es barato, que es impermeable, o sea, tiene una infinidad, que es liviano, que tiene una infinidad de aportes a la sociedad en términos de tecnología, de salud, de ciencia, de transporte. O sea, el plástico lo podemos ver de una manera muy útil para la sociedad, pero es cómo estamos usando el plástico y dónde está el plástico. Pero a eso me refería, que le estamos echando la culpa al plástico, y es como el sofá de Donoto. El plástico no es responsable, somos los humanos y la forma que lo estamos utilizando. Sí, y algo que también es importante recalcar aquí es que este proyecto de ley busca regular los desechos. No solamente el plástico. Entonces, ¿por qué el plástico? Porque un 75% de los desechos que son encontrados en la playa corresponden a plásticos. Y no corresponden a cualquier tipo de plástico, corresponden a los plásticos pequeños, que se coinciden con los plásticos de un solo uso. Aquellos plásticos que ocupamos... Por ejemplo, las cucharitas... Las cucharas, los platos, las bombillas, los vasos. Te dan un vaso de agua, la tomamos y listo, se descarta. Entonces, el primer paso de la propuesta es que cuando uno se sienta en un restaurante, en una cafetería, en un casino, en un bar, te entreguen un producto reutilizable, de materiales en el fondo reutilizables. Y incluso te podrían dar materiales plásticos siempre y cuando se reutilicen y no se desechen. Entonces, aquí claramente la propuesta va en limitar la generación de residuos, de todo tipo de residuos y no solamente del plástico. ¿Tú cómo ves esta propuesta? ¿Por dónde crees que van los ejes fundamentales para producir este cambio cultural? Bueno, específicamente en cuanto a un cambio cultural, esta ley o esta propuesta, lo que nosotros ya propusimos, lo que queremos hacer, viene a complementar, viene a un poco desmitificar cómo nosotros estamos usando los plásticos, de qué manera realmente nosotros queremos que la sociedad, la gente empiece a repensar la forma en cómo el plástico está siendo utilizado actualmente, porque generalmente hoy incluso la economía es lo uso, lo descarto, lo uso, lo descarto, lo uso, lo descarto, y se han encontrado plástico en la superficie del océano, en la columna de agua, en las profundidades. Entonces, de todas maneras, esta ley viene a restringir un poco el uso de los plásticos desechables y también
te abre opciones a qué materiales usar, que no siempre sea el plástico desechable. Claro, hay un problema en los océanos fundamentalmente con el plástico, pero un problema más general que el plástico en los océanos es la cantidad de basura también, que entiendo que Chile es récord, la cantidad de basura que producimos por cada uno de nosotros. Que, sobre todo en Chile, producir basura es muy barato, y se recicla muy poco, y no hay tampoco un sistema íntegro de manejo de residuos. Yendo a los números específicos, está demostrado que mientras las economías más crecen, más residuos generan. Claro. Y hoy en día Chile está generando residuos como un país de alto Producto Interno Bruto. Pero la respuesta que se está dando es una respuesta muy débil. Por ejemplo, por decirte una cifra, en los países desarrollados se recicla el plástico en un promedio de un 30%. En Chile hoy en día, de acuerdo a la última cifra de ACIPLA, se está reciclando un 8,5%. Y de los residuos domiciliarios, incluidos los restaurantes, solamente un 1,4% se recicla. Entonces, las tasas de reciclaje son muy bajas. Y ahí tiene que ver educación e incentivos, o desincentivos a producir tanto, o sea, precio, cobrar por el retiro, o cobrar más caro, pero sobre todo educación. A veces volver un poco a las viejas cosas. O sea, bueno, el plástico se crea hace 100 años, un poco más, pero esto ha ido cambiando nuestras formas. Entonces, hoy en día, un poco la propuesta va en retroceder a eso, a que los productos que utilicemos, que reutilicemos, sean lo que se ha ocupado toda la vida. Por ejemplo, la loza, por ejemplo, la madera. Entonces, ahora, cuando uno se siente en un establecimiento, la idea es que no tengan ningún tipo de desechable, sea de cartón, sea de papel. Punto, porque creemos, y esto es una creencia bien extendida, me explicaba una persona, claro, es muy bueno, Providencia, por ejemplo, retira o manda a retirar y obliga que no más plásticos de un solo uso en los restaurantes, o sea, el típico tenedor, el platito, qué sé yo. Y vamos a quedar felices seguramente si nos ponen un plato de cartón. Pero ojo, porque si ese plato de cartón va contaminado con los restos de un sándwich, por ejemplo... que va a ser desechable igual. Claro, ahí va, igual es basura, no es que va a ser reciclable. O sea, se ve que, o sea, creemos que nos podemos estar haciendo trampa en el solitario. Y algo que es bien importante es que hoy en día hay una ley REP que está regulando los envases y embalajes. Pero está recién y nos tiene ahora luego el gobierno va a sacar el decreto supremo que va a regular los envases y embalajes, entonces hay que en el fondo apoyar esta ley. Pero por otro lado hay que complementarla de una manera fuerte y firme. Hoy en día se habla mucho de la economía circular y nuestra propuesta básicamente lo que dice es que los plásticos pequeños nunca van a poder entrar a la economía circular a través del reciclaje. ¿Y por qué? Porque no hay ningún incentivo económico por detrás. Cada plástico tiene un valor muy pequeño. Mientras que su recolección y su clasificación, porque los plásticos no se pueden reciclar todos juntos, sino que depende del número, hay que separarlo, eso es muy, muy, muy caro. Mientras que el producto que tú estás recolectando es muy, muy, muy barato. Entonces, básicamente, los estudios que hemos desarrollado en conjunto con Plastic Oceans y Oceana, básicamente concluyen que los plásticos pequeños son los más encontrados en las playas. ¿Y por qué? Por lo mismo, porque no hay ningún incentivo económico para que efectivamente ingresen a la economía circular a través del reciclaje. Sin embargo, a través de la prevención de la generación de estos plásticos y a través de la reutilización, estos utensilios van a poder entrar a la economía circular. Sí, respecto de la utilización de plásticos que tú nos hablabas recién, Camila, entiendo también que tiene mucho que ver con que sea el monoproducto. Cuando es plástico. Es decir, el monomaterial. O monomaterial, porque a veces tenemos un material de plástico, pero tiene 3 tipos de plástico. Que eso ya es un polimaterial y eso no es... Sí, es que más que complicado, incluso hay procesos tecnológicos en Chile que no permiten el reciclaje de todos esos polimateriales, salvo unas cuantas increíbles soluciones que hay en Chile, pero es el mínimo, es el 2%. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los polimateriales realmente? O por ejemplo, la otra vez me estaban preguntando como qué es lo que pasa con el vaso cartón, que en realidad tiene una lámina de plástico para hacerlo impermeable. Dentro, exacto, y en el fondo eso ya es un polimaterial porque va en capas, y una de esas capas es plástico, polímero, es el típico. Se ve un vaso de cartón y uno dice, ay, qué bueno, esto es reciclable, esto es sano, es sustentable, es buena onda, es todo perfecto, pero no es tan así, un vaso que es muy difícil de reciclar. Y más que reciclar tampoco se pueden compostar. O reciclar, o reutilizar. Sí. Entonces, al final, a veces las apariencias nos engañan un poco en esto, ¿no? Bueno, y precisamente esa es un poco la segunda patita de la ley, del proyecto de ley, que básicamente cuando uno consuma los alimentos,
fuera de los establecimientos, o sea, fuera de los restaurantes, comida a domicilio, que por eso, no es poco, ¿eh? Y no es poco, pero por eso es un producto descartable. Ahí hay dos alternativas. La primera es que te entreguen productos descartables distintos al plástico. Ese que tú mencionabas antes es un polipapel que está compuesto de papel y de plástico, por lo tanto ese no estaría permitido. Y entonces estarían permitidos distintos desechables como papel, cartón, aluminio, por ejemplo, y ya existen materiales en el mercado que pueden reemplazar lo que ya tenemos. Y por otro lado, existe la certificación de estos nuevos plásticos. Hoy en día en el mercado uno encuentra muchos plásticos que pareciera que son mejores alternativas, pero el consumidor realmente no lo sabe. A veces uno paga un poco más, pero en realidad la respuesta no es más amigable. Hay muchas confusiones, por ejemplo, los bioplásticos. ¿Qué es un bioplástico? Uno se hace la idea ya, es aquel plástico que no viene de un polímero de petróleo. Entonces tiene un mejor pasado porque no estamos ocupando petróleo para poder producirlo. Pero cuando ese plástico, aunque se produzca de un polímero todo distinto al petróleo, ese plástico, el futuro, va a ser más difícil. Va a ser exactamente igual que un plástico tradicional. Sí, déjame que Camila, como bióloga y como conocedora de, bueno, desde Plastic Ocean Chile, conoce seguramente más en profundidad el drama. ¿Por qué no narras más allá de las imágenes cuál es el drama real de Chile, sus costas y la contaminación? Bueno, lamentablemente el panorama no es tan alentador porque, bueno, nosotros tenemos en Chile, frente a Chile, tenemos una de las plataformas continentales más pequeñas del mundo. Quiere decir, plataforma continental es entre comillas, el trozo, el pedazo de continente que está bajo el agua, bajo el océano. Y todos los países que tienen bordes costeros, que tienen playas, tienen una plataforma continental. Y la de Chile es una de las más angostitas del mundo. Nosotros, por así decirlo, después de la playa, la caída... Está al abismo. La caída es muy... Sí, tenemos un abismo, literalmente. ¿Y eso es para los 4.000 y tantos kilómetros de Chile? Sí, tenemos una fosa, la segunda fosa más profunda del mundo, que se llama Fosa Chile-Perú. Específicamente es más profunda en nuestro territorio, en la parte norte, porque es la parte que se llama Fosa Atacama. Y ahí son casi 8 kilómetros. Entonces, lo que pasa es que hay muchos ríos en Chile, que la mayoría desembocan en el mar, y ya está comprobado que la mayor como fuente de contaminante es el borde costero y los ríos, por parte de los plásticos, y estos ríos eventualmente llevan toda esta basura al océano, y parte de esto está cayendo a las fosas. Lo mismo que encontramos la semana pasada con esta investigación que encontraron plástico en la fosa más profunda del océano, en la fosa de las Marianas. Encontraron plástico a 11.000 metros de profundidad, 11 kilómetros. Es que sí, nosotros en el fondo estamos sembrando de plástico el fondo marino y las profundidades y también la superficie. Por ejemplo, en las colonias costeras de lobos marinos, de pingüinos, en fin, toda la fauna que tenemos, se ha registrado ya el drama de estas imágenes internacionales que nos llegan de pajaritos, aves y que son otros llenos de plástico. De todas maneras, sin ir más lejos, Rapa Nui está muy cerca del giro del Pacífico Sur, por lo tanto le llega muchísima cantidad de basura, de microplástico, de grandes plásticos, a los bordes costeros, y eso está como perjudicando toda la fauna presente allá. Nosotros hemos hecho documentales también y otra experiencia en Rapa Nui que lo comprueban. Y nuestros bordes costeros también, acá en Chile continental, en Chile insular, en Patagonia, allá el drama es terrible. O sea, la gestión de residuos en el sur de Chile, en Patagonia, es tremendo. O sea, es prácticamente nulo por la geografía, por la cantidad de recursos que llegan a las regiones. Por lo tanto, el tema de los plásticos específicamente es un tema político y es un tema económico y es un tema como bien transversal, porque no solamente estamos hablando de la gestión de residuos, estamos hablando cómo Chile está gestionando sus residuos, no solamente en Santiago, sino que en regiones, y que hay regiones en Chile que están mucho más complejas que otras en cuanto a la geografía, por ejemplo en Patagonia, porque tenemos mucho islote, y sí, es un tema que es complejo. Por lo tanto, esta ley, no todo es tan negativo, en verdad, esta ley sí trata de aportar y de complementar a las leyes que ya han sido exitosas o que están empezando, como la ley REP.
Camila y Javiera, pero lo último te pregunto, ¿es cierto que existe una isla de plástico en el océano que Sí, hay o es 5. un mito urbano? Porque yo he No, visto no es imágenes, mito. pero uno no sabe. No, no es mito. Hay 5. De hecho, hay 11 giros en el océano, pero de estos 11 son... Giros le llamas a Sí. esta verdadera O isla sea, de son plástico. giros porque es un término como oceanográfico que en realidad son por las es la corrientes. convergencia de todas las corrientes. Son 11 en el Ok. océano, pero 5 de estos son los más grandes y ahí es donde Frente a convergen. Chile, entiendo que frente a Chile hay uno, ¿no? Sí, por eso es que Rapa Nui está tan compleja, porque nosotros tenemos el giro del Pacífico Sur, ¿Y de qué tamaño cerca... es esa isla de plástico? Uy. ¿Es cierto que es enorme, de varios Es que, no, kilómetros es que cuadrados? literalmente no es una isla, es como un parche, es como una costra. ¿De que se varios va moviendo. kilómetros cuadrados? Sí, sí, es gigante. Ay, 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 ¿y eso cómo se puede limpiar? ¿O eso Hay ya tenemos proyectos que lo están limpiando. asumirlo? En el giro del Pacífico Norte hay proyectos que lo están limpiando, pero con respecto a eso es que lo están limpiando, pero la tasa de reposición es más plástico, alta. exactamente, es mucho más Le rápida. metemos mucho más de alta. lo que somos capaces de sacar. Cambio cultural y de cada uno de nosotros. No es otro el que va a solucionar el problema, sino que cada uno Sí. de nosotros, no el otro. Camila y Javier, les quiero agradecer por estar esta noche aquí contándonos de este problema que está presente, nos dimos cuenta y ahora hay que ponerse manos a la obra. Gracias. Muy buenas Gracias. noches. Hagamos una pausa y volvemos aquí en Vía Pública.